Pueden abrir su Biblia, les invito a que abren su Biblia en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Eclesiastés en su capítulo 3, al versículo 1 y el versículo 17. Dos versículos nada más, el versículo 1 y el versículo 17. La palabra de Dios dice, versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En el versículo 17, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere. Sin el temor, queridos hermanos, el hombre no es nada más que una vanidad, no es nada más que vanidad. El hombre sin Cristo nada es. Reconocemos que el hombre sin Cristo nada es. Cuando el tiempo del hombre, la Biblia dice que tiene un tiempo, tiene un principio y también tiene su fin. Todas las cosas que se hace tiene su principio y tiene su fin. Y ese fin, Dios sabe nuestro tiempo que nos va a dar aquí en la tierra. Y lo que vamos a ver ahora, cuando el tiempo se acaba, la Biblia menciona dos lugares nada más. Cuando una persona se muere, pueden echar rosas, puede llevarse sus prendas caras, los ricos llevan oros, pero la pregunta que surge ahora, la pregunta, ¿a dónde se fue el alma? Esa es la pregunta que en veces el hombre que no tiene la seguridad de su salvación, la persona que no tiene la seguridad de su salvación, o el cristiano o la persona sin Cristo, no puede responder esto rápidamente. La Biblia menciona nomás dos lugares, queridos hermanos. La Biblia menciona que hay dos lugares y que no hay un lugar intermedio, no hay un lugar que está en medio de estos dos lugares. La Biblia menciona el cielo y el infierno. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran solo una vez y después de esto el juicio. El tema que vamos a ver esta tarde es el cielo y el infierno. Cuando uno se muere, se va de estos dos lugares, el cielo que es la casa del Padre o el infierno que es un lugar de tormento que menciona la Biblia. Para ir a uno de estos dos lugares uno tiene que morir. La muerte no anda perdonando, no anda escogiendo cuál es el que debe morir y cuál es el que no. La muerte lo agarra parejo, sea rico, sea pobre, sea de todo, de todo. La muerte no anda perdonando, pero los que no van a experimentar la muerte, los que no van a experimentar la muerte son los que viven todavía cuando Jesucristo venga por su iglesia. Esos no van a experimentar la muerte. El incrédulo sin Cristo va a una eternidad sin Él, pero el cristiano va a gozar con nuestro Salvador. La Biblia menciona que es un lugar hermoso. La Biblia dice, lo cual es mucho mejor. Queridos hermanos, quiero en primer lugar que veamos más allá cómo es el cielo, cómo nos lo presenta la Biblia, la palabra de Dios. Primero vamos a ver el cielo. Les invito a que vayamos en la lectura que leyó nuestra hermana en Juan capítulo 14, versículo 1 al 7. Pueden ponerse de pie, hermanos, cuando lo encuentran. San Juan capítulo 14, versículo 1 a su versículo 7, dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios,
creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Palabra de Dios. Pueden sentarse, queridos hermanos. El cielo es la casa de Dios y sus criaturas celestiales. Jesucristo fue a preparar un lugar. No es que fue a preparar el cielo, no es que fue a preparar. Jesucristo menciona la casa del Padre. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En el versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesucristo no dijo: voy a ir a preparar el cielo. Jesucristo dijo: voy a ir a preparar lugar donde van a estar conmigo allá en la casa de mi Padre. Él vendrá por los que han creído en Él. Los que han nacido de nuevo, ellos irán a gozar con Jesucristo. Los poetas y los artistas no han podido describirnos este lugar. Los artistas no nos han podido pintar ese lugar maravilloso que menciona la Biblia, porque la Biblia dice que ese lugar es un lugar hermoso. Vamos a ver cómo es ese lugar. Él vendrá por los que han creído en Él. Hermanos, para ir a ese lugar, primero tenemos que dejar este cuerpo corruptible. El apóstol Pablo dijo: es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción. Los que ya son salvos van a gozar allá con un cuerpo celestial y ya no va a ser con un cuerpo terrenal. Ahí ya no habrá sufrimiento. La Biblia menciona que ahí ya no habrá sufrimientos. En Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Dios enjugará toda lágrima. Toda lágrima significa cada uno a uno. En realidad, en el cielo ya no habrá lágrimas que derramar. Todas las lágrimas se derramaron aquí en el mundo. Ya no habrá ningún pesar, ya no habrá ningún accidente que vemos ahora, ya no habrá una mala noticia, ya no habrá persecución, ya no habrá problemas, ya no habrá, en pocas palabras, el pecado ahí ya no existe. Ni un pecado existe allí en ese lugar que nos menciona la Biblia. Si existe un pecado, entonces no es un lugar perfecto. La Biblia menciona que es un lugar bonito y ahí el pecado ya no existe, el dolor ya no va a haber ahí en ese lugar. Por eso le decimos a los que todavía no tienen a Jesucristo en el corazón. Sabemos que la mayoría de nosotros ya tenemos a Cristo en el corazón, pero si algunos no han aceptado a Cristo en el corazón, hoy es el tiempo que entregan su vida a Jesucristo y se salve su alma. Dios dice en su palabra en Apocalipsis: al que tuviere sed, yo le daré el agua de la vida. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Esa es la garantía, la felicidad que nos llena a nosotros los cristianos que aceptamos a Jesucristo en el corazón. Aunque nosotros, pensándolo físicamente aquí en la tierra,
En veces padres abandonan a sus hijos o hijos se quedan huérfanos, pero la Biblia da una felicidad que no podemos explicar, que Él es el Padre de nosotros. La Biblia menciona también que Dios es Padre de huérfanos. Esa es una gran felicidad que nos da a nosotros también los cristianos. ¿Y por qué dice la Biblia que los fornicarios, los idólatras, los afeminados, los ladrones, los mentirosos no entrarán ahí en el cielo? Hay unos que preguntan, hay personas que hacen estas preguntas. Hay una lista de cosas que no entrarán, que practican las personas que no entrarán ahí en el cielo. Pero si uno dice, pero si yo no soy ladrón, tal vez soy mentiroso, y en ese caso creo que no hay nadie que pueda entrar en el cielo, porque todos hemos hecho nuestras cosas, todos hemos pecado. Tiene razón, aquí en esta tierra nada es perfecto y nadie ha pecado, nadie ha mentido más y mentido menos, todos hemos pecado, sea poquito, sea grande, todo es pecado. Pero la diferencia es, les invito a que busquen en Apocalipsis 7:14 para ver cuál es la diferencia entre nosotros, porque pensándolo así, no hay una diferencia entre nosotros y los demás que no han aceptado a Cristo, de los demás que rechazan a Jesucristo. Todos somos pecadores, tienen razón, pero la palabra de Dios en Apocalipsis 7:14, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. La palabra de Dios dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Dice, estos han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En la palabra de Dios dice también que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando uno acepta a Jesucristo, sea lo que sea, cuál pecado ha cometido, un pecado grave, pero Jesucristo, la Biblia no menciona el límite del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. La Biblia no menciona cuál pecado perdona y cuál pecado que ya no alcanza de perdonar. El sacrificio de Dios es suficiente para perdonar nuestros pecados. No hay un pecado que está más grande de la capacidad de Dios. El segundo que vamos a ver ahora es el infierno. Ya hemos visto que el cielo es un lugar hermoso, nadie nos puede describir. Es un lugar bonito donde también vamos a gozar cuando nosotros morimos o cuando Jesucristo venga. En el cielo va a haber un libro donde todos los hijos de Dios están escritos allí. Ese libro se va a abrir y ahí va a encontrar los nombres que están escritos de los cristianos, que los que aceptaron a Cristo, que los que no rechazaron el sacrificio de Jesucristo. En San Mateo 10:28, en San Mateo capítulo 10, versículo 28. San Mateo capítulo 10, versículo 28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En qué, hermanos? En el infierno. Jesucristo predicó de la existencia de este infierno. El infierno tiene un nombre antiguo de hebreo que es Seol, y encontramos en la Biblia también Hades, que es el nombre en griego.
El infierno existe y Jesucristo, creo que Jesucristo es el que predicó más de este infierno de los que vemos aquí en la Biblia. Jesucristo predicó que existe un infierno, que Él murió para que tú y yo no llegamos allí a parar en el infierno. Él es el camino, Él es el que nos lleva al cielo. Él no predicó sobre el infierno para que la gente se asuste, para que Él predicó para que tengan temor a Él. El temor que debemos tener a Dios no es el temor de que Dios es un Dios que es enojado, es un Dios que hace las cosas injustas. No, tenemos temor a Dios para que nosotros no pecamos, para no entristecer el espíritu, dice la palabra de Dios. Dios no es un monstruo para mandar a la gente al infierno, queridos hermanos. La gente que se va a ir al infierno se va con su propia decisión. Dios no va a mandar a sus hijos al infierno. Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado. Y ese amor permanece desde la fundación de la tierra y permanece hasta hoy en día, y ese amor nunca se va a acabar. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera, creo que este versículo tenemos en la mente todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ¿a quién, hermanos? A su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el gran amor que Dios nos ha mostrado. La salvación no solamente podemos decir: oh, solo me salvé por Jesucristo, pero el Dios Padre no estamos sirviendo a tres dioses, hermanos. El Dios es el único Dios. Nuestro Dios, el Dios Padre es el que determinó el plan. El Dios Hijo es el que se ofreció para cumplir ese plan de Dios, es del Dios Padre. Y el Espíritu Santo es el que nos da convicción del pecado, es el que nos convence, es el que nos dice: no hagas eso no está bien. Es el Espíritu Santo y nuestra salvación. Y Él nos convence para que nosotros llegamos a la cruz, llevamos a Jesucristo y Él a recibir a Él en nuestro corazón. Y en su palabra también, en 2 de Pedro 3:9 dice que Dios no quiere que ninguno perezca. Pedro dice que Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos regresan a Jesucristo, a Dios, a recibir su salvación. Dios no se goza cuando un incrédulo se muere. Cuando un incrédulo se muere en sus pecados, Dios no se goza. En Ezequiel 33:11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que yo no quiero la muerte del impío, sino que vuelva al impío de su camino y viva. Volveos de nuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Jesucristo no se goza cuando una persona se muere sin recibir a Jesucristo en su corazón. ¿Quién es el que nos garantiza si aquí ahora salimos de la puerta nos caemos muertos? Nadie nos garantiza, pero nuestra seguridad, si morimos hoy, si viene Cristo hoy, nosotros que hemos creído en Él y hemos entregado nuestra vida para que Él nos cambie nuestra vida, nosotros tenemos la seguridad. ¿Cómo es el infierno? En Marcos 9:44 dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En Marcos capítulo 9, versículo 44. Si tomen nota, queridos hermanos, porque tengo muchos versículos aquí para referirnos a esta doctrina, a este mensaje.
Y Apocalipsis 14:11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahí el infierno, hermanos, la palabra que vemos aquí, que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, por la eternidad. Y pensándolo ahí, hermanos, ¿cuáles son las personas que se van a estar allí? La Biblia menciona que por los siglos de los siglos. ¿Cuántos años tiene un siglo, queridos hermanos? El año que tiene un siglo tiene 100 años. Pasan 100 años y ahí el fuego nunca se va a acabar. La Biblia acabamos de ver que el gusano de allí no muere. Pasan 100 años, siglo de los siglos, pasan 100 años, otros 100 años, otros 100 años, y nunca se va a acabar. Y ahí van a permanecer los que van a llegar allí en ese lugar. La palabra del Señor habla en Mateo 25:41 que el fuego es eterno. Fue preparado no para la humanidad, no para los que viven en la tierra. Fue preparado para el diablo y sus ángeles caídos. Fue preparado para aquel que dijo en su corazón, yo subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Fue preparado para aquel que dijo, yo en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Aquel que dijo, yo seré semejante al Altísimo. Y el orgullo, el yo, es el que hizo que para Satanás fue creado el infierno. Isaías 14:11 dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán. Esto es el fin de Satanás. Esto es a donde fue específicamente creado el infierno. No es para la humanidad. Dios nunca pensó que la humanidad, que la gente se va a ir al infierno. Fue preparado directamente para Satanás, pero él no se quiere ir solo, queridos hermanos. Él no se quiere ir solo, quiere llevar a tantas personas que cuando pueda, lo que pueda, lo está haciendo. Y lo estamos viendo ahora en estos tiempos, que hay personas que se mueren en el pecado, practicando cosas que la verdad no tienen esperanza. Pero el diablo no se quiere ir solo y quiere llevar consigo a muchas personas. Querido hermano, no sabemos, pero lo que estamos seguros, Dios nos da otra oportunidad de que la gente, de que nosotros estamos aquí, hermanos, pero no sabemos en qué situación estamos. En veces nosotros no podemos ver cuál es el punto donde hemos caído, el punto donde nosotros nos parece que nos estamos alejando de Dios, pero Dios Dios nos da otra oportunidad, o Dios te da otra oportunidad de que te reconcilies con Dios. Y si aquí, en este lugar, hay personas que no han aceptado a Jesucristo en el corazón, yo sé que la mayoría somos cristianos, pero si aquí hay personas que quieren aceptar a Jesucristo en el corazón, hoy es el tiempo favorable para que Dios te da la seguridad para que te vayas al cielo. Cuando uno recibe a Cristo, queda sellado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en él, y depende de uno si uno necesita, si uno le entrega su vida a Jesucristo, le abre el corazón. Jesucristo, el Espíritu Santo es el que transforma, hermanos. El que se salva, el que se va a ir allí en el cielo, no es
no es el que tiene muchos años de servir a Dios, no es el que hace muchas cosas, es el que toma en seriamente la salvación que Cristo nos fue a preparar, nos vino a dar la muerte de Jesucristo, la sangre que Él virtió. Su palabra dice que Él nos limpia de todo pecado y no sea cual pecado podamos cometer, Él es el que nos perdona. El infierno fue preparado para el diablo y Jesucristo no quiere que te vayas ahí, no quiere que nos vayamos ahí, queridos hermanos. ¿Estás seguro de cuando, la pregunta, ¿estamos seguros de cuando la muerte nos llega? ¿Nos iríamos al cielo todos, queridos hermanos? Cuando la muerte llega, ¿nos iríamos al cielo? La Biblia menciona 3 tipos de muerte. El primero es la muerte espiritual. Adán y Eva, los primeros padres, pecaron y quedaron separados de Dios. Dios los creó perfectamente y los puso en un lugar bonito, un paraíso. Pero ellos desobedecieron a Dios, pecaron contra Él y quedaron separados a Él. Esta es la muerte espiritual. Cuando ellos pecaron, murieron allí, enseguida se murieron. No es que Adán y Eva se murió físicamente, que tenieron podemos decir, un síncope cardíaco, pero no. La Biblia nos habla de esta muerte espiritual. Es una separación de la humanidad con Dios. El pecado nos separa a Dios. Hay algo que escuché y me llamó mucho la atención, y dice, muertos son los que tienen muerta el alma, dice, y viven todavía. El que rechaza la salvación que ofrece Jesucristo, la gente sin Dios, la gente sin Cristo, pueden gozar, pueden bailar, pueden gritar, pero espiritualmente son muertos, queridos hermanos. Lamentablemente podemos decir, la persona sin Cristo, su alma está muerta. El segundo, la muerte física. ¿Qué es la muerte física? Cuando el alma y el espíritu se separan del cuerpo y el cuerpo queda en la tierra, el cuerpo regresa al polvo. Es la muerte física, pero esta vez el alma se separa del cuerpo físico. Y la tercera, la Biblia habla de la muerte eterna. Esta muerte, hermano, es la muerte más horrible que la humanidad, las personas que no aceptan a Jesucristo, esta es la muerte que separa eternamente de Dios. Es lo más horrible. El evangelio, la muerte eterna es la separación eterna de aquellos que nunca aceptaron el evangelio de Jesucristo cuando tuvieron la última oportunidad. Las personas que van a estar allí en el infierno, queridos hermanos, las personas que van a estar allí, seguramente, hermanos, no hay ninguna persona que no se va a arrepentir allí en el infierno. Ahí van a arrepentir de la última oportunidad que tuvieron de aceptar a Jesucristo en su corazón. Ahí van a llorar, pero ya no van a tener esperanza de salir allí. El cielo, podemos decir así, el cielo, como entendemos por la palabra de Dios, el cielo es luz y el infierno es oscuridad. El cielo es vida eterna y el infierno es muerte eterna y dolorosa, queridos hermanos. El cielo, Dios nos da el agua de la vida, y en el infierno todos ansiarán tener tan siquiera una gota de agua, pero
no van a ver ahí, hermanos. Recordemos el rico cuando murió y abrió sus ojos y viendo que ya estando en el infierno, alzó sus ojos y vio a Abraham y gritó: Padre Abraham, te ruego que envíes a Lázaro para que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua, dice. Pero ya no va a haber allí, hermanos. Jesucristo, Él es el único camino que nos puede llevar en el cielo. Pero primero tenemos que nosotros abrir nuestro corazón para que Él nos lleve en ese camino. La palabra de Dios dice que si alguno fuere sorprendido de algún pecado, esto habla de que nosotros que aceptamos a Jesucristo, nosotros cuando aceptamos a Jesucristo, hermanos, no nos convertamos en otra persona diferente, otra persona que no puede ser tentado. Cada día nosotros enfrentamos el pecado, queridos hermanos. Cada día nosotros, el pecado llega y nos ataca. Y puede ver que algunos de nosotros, algunos de los que están acá, tienen problemas con Dios, con Jesucristo, con su salvación, que no están seguros. La Biblia dice que abogado tenemos con el Padre. ¿Y quién es nuestro abogado? Jesucristo, queridos hermanos. La palabra de Dios dice que si alguno fuera sorprendido por algún pecado, abogado tenemos con el Padre. Por eso le digo que es necesario que se reconcilie. Yo no sé, pero individualmente nosotros, ustedes, hermanos, queridos hermanos, examinémonos a reconciliar. Si alguno aquí que necesita ser renovado, si alguno aquí necesita que su vida sea restaurado, hoy es el tiempo. Y tú que tienes a Cristo en el corazón, hoy es el tiempo de que vengas. Y tú que no, y si alguno aquí que no tiene a Jesucristo en el corazón, hoy es el tiempo que venga a aceptar a Jesucristo, para que cuando la muerte llega o Jesucristo venga, no sabemos, queridos hermanos. La Biblia no da un tiempo específico cuando nuestro Señor Jesucristo va a venir. No sabemos que hoy o mañana, en un año, en 2 años, pero necesitamos estar seguros de nuestra salvación, necesitamos reconciliarnos y necesitamos tener a Jesucristo en nuestro corazón. Si no hay algunos, queridos hermanos, esta es lo que ha sido la palabra de Dios. Les invito a que pongámonos de pie, a que oremos a Dios y aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Aplicámonos en nuestras vidas, entreguemos nuestras vidas en las manos de Dios para que Él haga la obra en nuestras vidas, queridos hermanos. Oremos.